Saludos, mis críptidos amigos. El día de hoy les traigo un episodio muy especial. Pero primero, recuerden compartir y darle like a este video. Así este duende seguirá riendo. Y recuerden, yo soy Cuasarino y estas son pláticas de duende. Mariana y Dolores eran las hijas de un coronel, quien por sus méritos había comprado un gran pedazo de tierra de una hacienda. Los años pasaron y fueron dividiendo las tierras hasta que se le conoció como Campestre del Valle. A principios del siglo XX, ya muy subdividido, se vendían terrenos de tipo habitacional, donde mucha gente se acomodó a vivir. De la antigua hacienda solo queda la capilla y muchas historias sobre túneles y espantos. Entre ellos, recuerdo uno de una vieja casona. Verán, en la casa más bonita de todas vivía una familia conformada por papá, mamá y una hija. Eran muy conocidos en su colonia por lo acaudalados que eran. El señor era bien parecido y la señora muy bella. Su hija parecía una muñequita de porcelana muy parecida a su papá. Muchas vecinas suspiraban al ver al señor, sobre todo por su buen porte. Además, parecía que no necesitaba trabajar. Muy de vez en cuando, el señor salía de viaje y regresaba a casa llena de regalos que la señora agradecía efusivamente, luciendo modernos vestidos, llegando a ser la envidia de la colonia. Al parecer, la suerte siempre estaba de su lado. En fin, era una familia perfecta. Todo esto generó la envidia de los vecinos, llegando al nivel de inventarle chismes, aunque todo sin fundamento. Hasta que un día vieron al señor platicando muy alegre con una mujer joven. Se les veía muy juntos y las vecinas vivoronas no dudaron en hacer de este su oportunidad de al menos tener el primer chisme con fundamentos. Rápidamente corrieron la voz de que el señor tenía un amante. Al principio nadie les creyó, pero más de uno habían visto a la pareja del señor con la señorita. Un buen día, el marido salió de viaje a visitar a unos parientes fuera de la capital, dejando a su mujer e hija en la casa como era de costumbre. Al poco rato llegaron las vecinas con sus lenguas de víbora a comentarle los nuevos chismes de la colonia. Ya entrando en confianza, una de las vecinas preguntó: ¿Y no te molesta que tu marido se fuera de vacaciones con su amante? La señora de la casa pasó de un rosado rostro a un blanco pálido. Y la vecina continuó: Digo, porque es de todo sabido las aventuras que tiene tu marido, comentó la otra vecina, sonriendo maliciosamente. La señora de la casa cambió inmediatamente a un rojo encolerizado y de inmediato corrió a las vecinas chismosas. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. Ese mismo día se dispuso a averiguar si ese chisme era verdad.
Preguntó en varios lados. En el mercado, una señora le comentó que hace algunos días había visto a su marido con una muchacha muy guapa. Habían estado platicando un buen rato y se veía que se tenían mucha confianza. La señora, ya intrigada, preguntó a las otras señoras que rezaban el rosario en la iglesia y todas decían lo mismo, que el marido tenía un amante e incluso le aseguraron haberla visto partir con él cuando salió de viaje. La señora estaba muy desconsolada y regresó a su casa muy triste. Esa misma noche, todos los vecinos salieron asustados por los gritos que salían de la casa. Varios decían que primero se escucharon llantos desconsolados y luego que rompían cosas, para después escuchar el llanto de la niña y los gritos de la madre. Los vecinos intrigados mandaron llamar a la policía para que investigara qué estaba ocurriendo. Al llegar, los policías derrumbaron la puerta y junto con un grupo de vecinos entraron a la casa a ver la fatídica escena. La madre sostenía el cuerpo de su hija, quien sangraba del cuello. A unos pasos se veía un cuchillo ensangrentado. Los vecinos morbosos se arremolinaron para ver la sangre escurrir del cuerpo de esa niña y la madre pálida solo gimoteaba como si estuviese perdida en sus pensamientos. Los oficiales se acercaron para llevársela y el cuerpo de la hija quedó tendido en la sala. Ya no respiraba. La madre la había degollado. La bola de vecinos no dejaba pasar a los oficiales. Se armó un verdadero chisme. Esa misma tarde, los vecinos no paraban de hablar de lo sucedido. Decían que la madre había matado a la hija porque le recordaba al papá y por despecho se habría vengado de él por tener un amante. Pasó una semana y por fin regresó el marido de su viaje, quien al enterarse de todo decidió mudarse de esa horrible calle que tanto daño le había hecho a él y a su familia. El día de su mudanza, las vecinas vivoronas fueron a ver qué nuevo chisme le sacaban. Una de ellas preguntó maliciosamente: ahora sí, se va a poder ir con su amante, ¿verdad? El señor, más que furioso, les ordenó que se largaran de ahí, que él jamás había tenido un amante, que la mujer con quien platicaba era su prima, que quería vender algunos terrenos de su herencia y que el viaje era porque el tío estaba muy enfermo y necesitaba que firmaran unos papeles. ¡Ja! ¡Eso que se lo crea su abuela!, exclamó en tono de burla otra de las vecinas, y todas se soltaron a reír. El señor, encolerizado, se puso a maldecirlas a todas. Mi hija no se quedará sola en esta casa. Ustedes le conseguirán un compañero para que nunca esté sola. Lo pagarán con su familia. La gente reunida salió corriendo asustada y se refugiaron en sus casas y no vieron en qué momento se fue el señor para jamás regresar. Pasaron los años y la gente se olvidó de aquel incidente. De vez en cuando se escuchaban los llantos de una niña saliendo de la vieja casona. Pasaron los años y la gente se olvidó de aquel incidente. De vez en cuando se escuchaban los llantos de una niña
saliendo de la vieja casona. Pero nada que preocupara a los vecinos. Tiempo después, la casa fue vendida a una constructora para hacer un edificio de oficinas. El proyecto estaba a cargo de un joven arquitecto que estaba muy emocionado por ese proyecto. La casa fue demolida y rápidamente se empezó a levantar el edificio. Los problemas no tardaron en aparecer. Los veladores reportaban escuchar llantos de una niña que salían de quién sabe dónde. También le susurraban sus nombres, para después escuchar un llanto muy bajito. A los albañiles les escondían sus herramientas y al ir concretando los pisos se escuchaba a alguien correr por las escaleras. El arquitecto no le dio mucha importancia a los comentarios de los albañiles, ya que a él jamás le había pasado nada. Un fin de semana, cuando los trabajadores se fueron a descansar, llevó a su esposa y a su hijo, que tenía unos 3, 4 años, a ver su primer edificio casi terminado. Estaba muy contento, ya que su familia había vivido en esa calle hace tiempo. Estaban tan felices que perdieron de vista a su hijo, quien parecía jugar a esconderse. Le preguntaron con quién jugaba, a lo que el niño, con las pocas palabras que sabía, les hizo entender que una niña jugaba con él y que le decía que se sentía sola y que quería a alguien con quien jugar. La esposa se quedó espantada, pero el arquitecto prefirió ignorar los comentarios del niño. Dejaron pasar el incidente y rápidamente se olvidaron de él hasta que ya era hora de regresar. Al llamar al pequeño, no contestaba. El niño estaba con ellos hace un instante, pero de pronto había desaparecido. Los padres, muy preocupados, se pusieron a buscarlo. Con ayuda del velador, recorrieron el edificio, pero no lo encontraron. De pronto, se escuchó un grito. ¡Era su hijo! El grito venía del último piso sin terminar. El papá subió corriendo para encontrar a su hijo, que estaba en una área a medio construir, muy cerca del cubo de los elevadores. El arquitecto corrió para abrazarlo, pero una mano fantasmal salió del oscuro cubo del elevador y jaló al niño, tirándolo al vacío, acabando con su vida. Durante el velorio del niño, la abuela del arquitecto no dejaba de llorar. La abrazó fuertemente y le pidió perdón por la muerte de su hijo. El arquitecto, muy confundido, le preguntó a qué se refería. Después de enjuagar sus lágrimas, la anciana le hizo una confesión. Ella había sido la vecina chismosa que había inventado el rumor del amante del antiguo dueño, y por eso la niña que había muerto por fin había encontrado a alguien con quien jugar por toda la eternidad. Intrigante, ¿no lo creen? Pero, ¿qué pasó con el edificio?, se preguntarán. Pues según parece, el arquitecto no continuó la construcción. La empresa contrató a alguien más y así se terminó de construir. Los oficinistas que ahí laboran cuentan que cuando suben solos en el elevador, le susurran su nombre. Y varios veladores les ha parecido ver la sombra de un par de niños agarrados de la mano. ¿No me creen? Vean por ustedes mismos.